Boa tarde. Ai, hoje foi ótimo! A la primera vez. É. Aquela hora, agora você pode. Tá vendo como foi bom aquele treinamento? Está estupendo. Olá, Marcos. Olha quem tá aí. O Marcos, a Thalita. Talita, Eu, Talita, sí. aí eu Olha, você vai ter que conhecer um dia logo a Cíntia, lá do nosso núcleo. Isa. Tá vendo? Professora Cíntia. Ela já te También. conhece. Olha aqui. Lauro, Lauro también. Muy bien, muy bien. Marcos. Perfecto. Marco, Marco. Marco que está aquí en Sevilla. Exatamente. Está aquí en Sevilla con nosotros. ¿Eh? A Un excelente estudiante y profesor. Da próxima vez que eu for lá, ela vai comigo, ela disse. Sí, 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 sí. Ó, ainda não está no horário, eu entrei um pouquinho antes para a gente não ter nenhum, assim, né, desarranjo aqui, né? Mas agora já entrou rapidíssimo, já tá tudo. Ó, Esperança estava comigo no evento da OAB, ela falou que você estava com. É verdade, você estava no evento Eh, Evento de la... da Sí, OAB com a Adriana Calvo, sí, lembra-se? hombre, claro, por supuesto, Adriana. Sí, Ó, sí, sí, sí. Lauro, querido. Gente, eu primeiro gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Daqui a pouco vão entrando mais pessoas. Que ainda... Olha que eu também quero te apresentar uma hora o Gabriel, que é meu amigo, que é Mm, aqui no tribunal. Na hora que você vier a São Paulo, tem um monte de pessoas para te apresentar, viu? A mm. prima entrando. Obrigada, Cisa. Foi aniversário dela ontem. Cintia. Ó, gente, eu queria agradecer a presença de vocês e quem foi ingressando. Nós vamos fazer diferente. Eu não vou ficar interrompendo a professora, não. Ela vai falar o que ela tiver para trazer, as questões gerais dessa proposta do governo de reforma. E ela vai. Depois nós estamos fazendo um bate-bola, né? Porque, na verdade, essa proposta nem foi aprovada ainda. Então, mas o que eu posso dizer para vocês, o que eu li, que a riqueza dela é a concertação social, é o diálogo social que houve antes de fazê-la. Então, ó, o Gabriel está te cumprimentando, professora. E também, professora, eu queria dizer agora, assim, primeiro, agradecer a você, a sua amizade, a sua generosidade ao me receber lá em Sevilha. Amei sua cidade, linda, e acho que ela ficou mais bonita por sua causa, porque você é muito generosa. Muito obrigada, viu? E agora eu vou te dar a palavra. Buenas tardes, muchas gracias. Por supuesto, voy a hablar el idioma de Cervantes, pero con un acento muy peculiar del sur de aquí de Andalucía, pero muy, muy, muy al sur porque mi acento, aunque estoy en Sevilla, es un acento muy gaditano. Bien, vamos a ver, la pantalla se ha puesto en modo de noche ya. Bueno, no sé, ahora cambiarlo. Vamos a ver un momento. Ah, ya, ahora. En fin, mi agradecimiento a Patricia Elena por la invitación y por supuesto a todos los que estáis ahí. También tengo un sobrino que ha entrado, está en Alemania Ah, y claro, forma parte de esa juventud formada que a raíz de la crisis del 2008, sobre todo 2010 en España, pues tuvo que emigrar y entonces pues fue a Francia y ahora se encuentra en Alemania, también sufriendo la crisis actual, pero que con paciencia pues probablemente se podrá reincorporar está trabajando, pero el trabajo que se está trabajando, el mundo, pues digamos, del trabajo está un poquito o bastante mermado en cuanto
a digamos, las capacidades y de las personas para desarrollar su talento. Bien, después de revisar esta introducción y de saludar a todo el mundo, a todos, quiero dar una pequeña visión de lo que yo entiendo de qué tengo que hablar. Primero, hay que tener en cuenta una circunstancia muy importante. Primero, que esto es una live. En la live es una conversación entre personas, entre amigos, entre conocidos, entre especialistas, entre personas que tienen inquietudes. Inquietudes. Y yo estoy segura que Patricia Elena pues, va a invitar a participar a todos aquellos que compartan estas inquietudes, aunque tengan distintos matices. Y eso es bastante enriquecedor. En segundo lugar, voy a hacer una visión general. Por lo cual, ¿qué significa esto? Voy a hablar del contenido de una forma muy genérica, sin ser lo más importante, siendo lo más importante. No tiene ningún sentido en que yo me ponga aquí a hablar de una forma detenida de una reforma muy particular, de un entorno geográfico de una parte pequeña de Europa, que si bien es cierto la repercusión que puede o que tiene en otros países es en el sentido que entiendo yo que debo dar a esta live. Por lo tanto, visión general con un aspecto bastante ideológico, muy jurista desde el punto de vista del derecho del trabajo, porque estamos en el siglo XXI, estamos viviendo una crisis económica, social, una crisis de transformación del mundo, una crisis que se está acelerando como consecuencia de la COVID-19, puesto que el mundo ha cambiado, Ya la digitalización ha entrado en nuestras casas, ha entrado en el mundo del trabajo, ha entrado en la sanidad, en fin, la digitalización está aquí. Pero la condición humana, las personas, tenemos esa adaptación a ese cambio tan brutal, nos está costando muchísimo, dado que también se está mezclando con una pandemia, una crisis sanitaria también, que nos obliga a no socializar, y la condición humana precisamente necesita eso. Por lo tanto, hay unos cambios muy importantes que están incidiendo en el mundo del trabajo y esos cambios, pues como estamos hablando del mundo del trabajo, hay unos instrumentos esenciales, clásicos del derecho del trabajo, lo cual significa que el derecho del trabajo es una disciplina jurídica viva, ese derecho vivo de la que habló ya nuestra doctrina clásica, por nombrar al profesor Albadalejo de Derecho Civil, Borrajo da Cruz, que hablaba de ese derecho del trabajo vivo. El derecho del trabajo está vivo, vivísimo, puesto que tiene unas instituciones y unos instrumentos que permiten la pacificación social y la adaptación a esos cambios que necesitamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en España se ha publicado un Real Decreto Ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. También se denomina la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en empleo y la transformación del mercado de trabajo. Un Real Decreto Ley que es fruto de un acuerdo alcanzado a través de ese instrumento clásico y tan necesario, tan vivo como es el diálogo social. En concreto, la concertación social
ese diálogo llevado a cabo entre el gobierno y las organizaciones empresariales y de trabajadores, de empresariales y trabajadores más representativas, organizaciones empresariales, digamos, de las grandes empresas y de las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sindicales representativas y que están jugando un papel esencial y de pacificación en las relaciones laborales y, en definitiva, de la regulación de las condiciones de trabajo. En este caso, la concertación, el diálogo social, digamos que ha sido y será a tres bandas de concertación, porque está, digamos, ahí esa parte del gobierno y de los agentes sociales, empresarios y trabajadores. Y claro, es un decreto ley que, digamos, que acoge, adapta un acuerdo entre los sujetos, entre los agentes sociales. Un decreto ley que conlleva la modificación de la reforma laboral o parte de algunos aspectos de la reforma laboral. Aquí no estamos hablando de derogación de la reforma laboral. Incluso yo avanzaría aún más. La reforma laboral del año 2012 fue una reforma laboral muy, digamos, bastante rupturista con los mecanismos y los instrumentos típicos del derecho del trabajo. Fue una reforma impuesta, fue una reforma que vino por la puerta de atrás, si me permiten hablar coloquialmente. Y fue una reforma... Tem toda a permissão, professora. Tem vale. Muy obrigada. Fue una reforma que no contó con el diálogo social, ni con la concertación social, no había, fue una reforma impuesta. Por eso, esta pequeña o esta transformación o digamos, este decreto ley que establece mecanismos urgentes para reforma laboral, que se ha venido a englobar dentro del término reforma laboral del año 2021, pues es importante por eso, porque incorpora a esos agentes sociales al mecanismo pacifista, el mecanismo del diálogo, el mecanismo que toda democracia social debe contar. Y por lo tanto, digamos que esta reforma que modifica, aparte de la anterior, lo que rompe es con esa reforma laboral que fue impuesta. Y de ahí la importancia. Se recupera el diálogo social, se recupera la concertación social. Sí. Y por lo tanto es un mecanismo, un instrumento que, como dije antes, pues es un mecanismo que no puede ser de otra manera. Es un mecanismo que probablemente otros países pues deben de adoptar, puesto que en los temas que se han tratado en esta reforma afectan mucho a la precariedad en el empleo y sobre todo a las grandes desigualdades que se están dando y surgiendo en el mercado de trabajo. Por lo tanto, la valoración principal que voy a dar pues es un decreto ley que proviene de un acuerdo donde han participado los agentes sociales. Se recupera el diálogo social, se recupera la concertación social para llevar a cabo una reforma laboral, a diferencia de la reforma laboral del año 2012, y se restablecen, por lo tanto, también, por otro lado, esos equilibrios que fueron perdidos en la negociación colectiva anteriormente con la reforma de 2012. Se recupera la negociación colectiva y vuelve a recuperar un papel central en las relaciones laborales. No de una forma total y absoluta, pero en esta época en la que vivimos, estos pequeños avances pues le tenemos que dar
muchísima publicidad, alegría, porque es el fruto del diálogo social. Probablemente la reforma tendría que haber sido todavía, haber profundizado en muchísimos más temas. Bueno, pues tenemos que ir por partes y ha sido así. Y eso es lo que yo quiero aquí transmitir. Que con independencia de los contenidos, con independencia de muchas de los puntos y de los aspectos que se han aprobado, vienen ya porque es la respuesta de una jurisprudencia consolidada o porque los hechos ya llevaron a cabo y la práctica llevaron a cabo cambios, pues es fruto del diálogo social. Então, o que você mais realça em toda essa proposta do Decreto-Lei 32, né, salvo engano, né, seria o diálogo social, que é um avanço, né, do jeito que estava e agora do jeito que estamos. Agora, eu te pergunto, esse diálogo social, ele foi bastante profícuo. Eu dei uma olhada na lei, porque a lei são 50 páginas, não dá para a gente ter um estudo antes, assim, nesse nível, né? Mas o que eu penso? Como que estará essa aceitação desse decreto, essa proposta do governo no parlamento? O que você pensa sobre isso? O parlamento está propenso a aprovar essa proposta? Bien, muy buena pregunta, pero es una pregunta política, ¿eh? Sí. Es una pregunta política. Y bueno, yo, aunque soy una persona que tengo mi componente ideológico, yo no sé lo que está en la mente de los parlamentarios. Sí. Pero yo sinceramente no sé a los acuerdos que llegarán, pero yo no creo que no sea aprobado, que no sea convalidado este Real Decreto. Yo pienso que será convalidado y porque debe ser respetado, porque estamos hablando de un instrumento propio del derecho del trabajo, en los acuerdos colectivos, y el Parlamento tiene que ser respetuoso con esto, porque es que estamos hablando de una reforma laboral que proviene del diálogo social, que hemos roto con la trayectoria anterior. No tendría ningún sentido, ¿eh? No tendría ningún sentido, pero bueno, todo puede ser posible. Agora, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou pegar a primeira pergunta do Lauro, tá? O Lauro nos fez... Olha quem está aí, a professora Tereza. Oi, querida! O Lauro perguntou assim, o que você acha, o que poderia dessa reforma assim, nos auxiliar aqui no Brasil? O que você pensa? Eu vou falar depois o que eu penso, mas eu gostaria da sua opinião. O que você acha? A ver, ¿puedes repetir, pero un poquito más despacito? Vou falar devagar, por favor. Desculpa. O Lauro por favor. fez uma... Laudo. O Lauro, nosso Lauro, fez a seguinte pergunta. O que poderia inspirar o Brasil nessa reforma? O que foi feito nessa reforma? O que poderia nós, o brasileiro, poder acolher dessa reforma? O que poderia? Vale, de acuerdo. La reforma, voy a hacer un pequeño resumen. Voy a tardar 2 minutitos, pero creo que nos puede ayudar un poquito, porque voy a decir cuáles son los puntos clave, medio minuto. Los puntos clave de esta reforma es la negociación colectiva vuelve a tener un papel central. Negociación colectiva. Pues, podría tenerlo más, pero bueno, vuelve a recuperar. Segundo, los convenios colectivos recuperan el tema de la ultraactividad indefinida. Es decir, un convenio termina su vigencia y hasta que no se negocie uno nuevo, pues sigue vigente las condiciones de trabajo. Puesto que la reforma anterior, la del 2012, acabó con esta ultraactividad. Si bien es cierto, tengo que decir una cosa,
que esa ultraactividad tal como se reguló en la reforma de 2012, con el paso de los años no se ha llevado a cabo por uno u otros medios, porque al final pues ha habido cierta cordura entre los agentes sociales o se ha podido mantener de alguna manera, bien, algunas sentencias, etcétera, etcétera, pues se ha podido mantener cierta la ultraactividad, de alguna manera, ¿eh? Otro punto clave es que el convenio de empresa, que el convenio de empresa es el convenio que, digamos, tiene el máximo protagonismo en la reforma del 2012, el convenio de empresa deja de ser prevalente en materia salarial. En materia salarial. Es decir, la reforma anterior del año 2012, las regulaciones laborales, por regla general, la negociación sectorial tenía un papel central, y la reforma de 2012, pues digamos que le da ese papel que llevaba a cabo la negociación sectorial, se sustituye por el convenio de empresa. Y ahora, pues el convenio de empresa deja de tener importancia a efectos de regulación de los salarios. Entonces, pues en materia salarial, pues sin duda alguna, pues esto es un punto muy importante, porque digamos que la recuperación del convenio sectorial para regular la materia salarial, pues va a evitar esas prácticas de devaluación salarial. Es decir, el convenio sectorial establecía la materia salarial, y como el convenio de empresa podía descolgarse, pues podía contemplar regulaciones menores. Pues ya parece ser que esto, pues la reforma, la intención es mantener esa prevalencia del convenio sectorial. Y otro punto es la contratación temporal, que no voy a entrar porque el profesor Fita mañana va a hablar de ello, y seguramente lo va a hablar muchísimo, lo va a comentar con mucho más conocimiento y experiencia que tiene en la materia. La contratación temporal ahora pues pasa a justificarse la causa de la contratación temporal, pasa a ser por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. La finalidad de esta reforma de la contratación temporal es acabar con la precariedad temporal, los abusos de la temporalidad por parte del empresariado, y ello significa derogar un contrato que era muy utilizado, el contrato de obra y servicio, que ya la jurisprudencia se encargó de, digamos, si me permite hablar coloquialmente, ponerlo en su sitio. Ponerlo en su sitio porque era el contrato temporal que se utilizaba fraudulentamente por regla general. Y otros dos puntos clave, que son los dos únicos que voy a mencionar, es que se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo, que pasa a tener dos modalidades, pero en realidad son dos modalidades, pero en realidad pasa a cuatro, porque dos modalidades que a la vez, bueno, igual que con la contratación temporal, como mañana comentará el profesor Cita, pero modelos respecto al contrato formativo que tiene dos modalidades, formación en alternancia y obtención de la práctica profesional. Y ya otro punto clave, me quedan dos más, se rediseña los desincentivos de los contratos de muy corta duración, es decir, se penaliza los contratos de muy corta duración a base de que tienen que pagar una cantidad que se penaliza por la realización de esos contratos de poca duración, menos de 30 días, y también, por último ya, otra de las materias que se introducen, los mecanismos de flexibilidad interna que tanto juego han dado
para poder mantener el empleo como consecuencia de la política de aislamiento proveniente de las autoridades sanitarias. Es decir, flexibilidad interna con exoneraciones a la seguridad social e incentivos a la formación, como alternativa a la temporalidad para reducir los despidos. Son los expedientes de regulación de empleo temporal y digamos que se construye un modelo nuevo basado en el mantenimiento del empleo y sobre todo en la formación de los trabajadores y la posibilidad de recolocarlo en otros sectores. Esto es a grosso modo. Y una vez que ya sabemos cuál es la materia, a ver si puedo contestar a la pregunta de Lauro. Entonces, depende, porque yo no conozco la normativa brasileña, pero si la contratación es muy flexible y si la contratación no precariza la situación de los trabajadores y la negociación colectiva no tiene esa importancia que debe de tener, en fin, pues será necesario reconstruir los instrumentos típicos y que tanto los empresarios como los trabajadores, las representaciones, el gobierno, pues se pongan en contacto para intentar paliar los efectos de una norma deficiente que corrija los problemas normativos. Pero aquí hay un aspecto muy importante. Ni la crisis económica ni las crisis de empleo no lo van a solucionar las reformas laborales. Las reformas laborales, la normativa laboral lo que hace es recolocar, digamos, en el momento, según las circunstancias, la normativa a situaciones determinadas y siempre hay que buscar pues la paz social y el equilibrio entre dos partes totalmente distintas, porque si bien es cierto, los trabajadores tienen contratos precarios y las condiciones de trabajo son muy duras, también tenemos que tener en cuenta que las empresas son las que son, hay crisis económicas muy importantes, se tienen que modernizar y el Estado para eso está, pues para contribuir a la modernización de las empresas y ayudar a que el marco legislativo sea lo más adecuado y lo más justo posible. Eso se llama democracia. Democracia y justicia social y contrato social. Lauro, complementando para você, professora, no Brasil, a prioridade aqui é o contrato a prazo indeterminado. Não há uma prioridade contrato a prazo. A recente reforma trabalhista, de 2017, ela nos trouxe alguns contratos, como o contrato intermitente, que ali sim seria, e mudou alguns prazos do contrato a termo, então isso sim poderia trazer um pouco de precariedade. Mas o mais importante, que eu acho que você nos trouxe, é esse diálogo social entre os atores sociais, que isso o Brasil está deficitário. E com a reforma trabalhista também trouxe muita possibilidade de negociação coletiva, mas houve um enfraquecimento do sindicato, porque apesar de eu ser favorável à liberdade sindical plena, de não ter obrigatoriedade de pagamento de taxa assistencial obrigatória, eu acho que isso deveria ter feito de uma forma um período de transição e que tivesse um diálogo social. Então, a última nossa reforma foi igual à sua, da Espanha, de 2012, sem nenhum diálogo, sem nenhuma participação sindical. Então, isso isso pode nos espelhar bastante. Por isso que talvez seja que esteja muito assunto aqui no Brasil em razão dessa reforma ela está nos inspirando. E a ultratividade da norma,
que aqui também nós temos um problema grande. Porque teve períodos que ela não era igual agora que a Espanha trouxe, e agora não. Agora, se não há negociação, não se mantém as cláusulas. Então, assim, há situações que realmente esse projeto nos inspira bastante. E agora, a pergunta, acho que é do seu sobrinho. Ele disse assim, tá aqui, ó, eu deixei ela aqui, não sei se dá para você ver aí, é do Jorge. Roda aí. Ele que passa com a antiguidade, que é uma pergunta minha, porque a minha pergunta é assim, como vai ficar se tem essa... se você diz que não derroga anterior, como que vai ficar? Como é que vai ficar a lei no tempo e no espaço? Né? Qual que vai prevalecer? Outra questão, depois que você responder essa, eu tenho outras questões. Essa do seu sobrinho, do Jorge. Você consegue ler ela aí ou você quer que eu leia? Mas eu não sei ler em espanhol. Eu vou ver aqui, ó, o que passa com a antiguidade do implemento de indenizações por dispensa. Se mantém o estipulado ou no decreto anterior ou é nesse projeto? Como que fica, né? Na verdade, eu vou falar de teoria geral. Como que fica as leis anteriores com esse novo projeto? Como é que vai ficar a aplicabilidade? Disseram que não derroga? Como que fica? Me parece que me estás preguntando cómo se aplica la nueva norma, ¿no? Las nuevas normas. Bueno, Isso. pues todo tipo de norma tiene un periodo transitorio. Entonces, la regla general, el decreto entra en vigor a partir del 31 de diciembre de 2022. Pero también para ciertos aspectos, sobre todo en materia de contratación, a la cual no voy a hacer referencia porque el profesor Fita mañana hablará de ello, se establece un periodo transitorio de 3 meses. De 3 meses. ¿Por qué? Pues porque seguramente en materia de contratación, pues todavía estarán vigentes los contratos de obra y servicios que ya se han derogado. Y también puede ser que surjan contrataciones nuevas con la normativa anterior. Entonces hay un periodo transitorio y en ese periodo transitorio se establece pues digamos, lo que se denomina una vacatio legis de 3 meses. Pero como todo, tiene un periodo transitorio y de todas maneras, pues probablemente al ser una reforma, pues probablemente pues habrá controversia, habrá sentencias, habrá artículos doctrinales sobre ello. Ya hay estudios sobre la reforma laboral muy exhaustivos, pero claro, tanto del profesor Rojo Torresilla, bueno, ya con 100 páginas en su blog, en su blog ya, hoy ha publicado ya una recopilación de todo, que por supuesto no me ha dado tiempo leerlo, y bueno, y hay algunos blogs y estudiosos que ya están. Pero sobre todo, ahora la doctrina, ¿qué es lo que está haciendo? La doctrina lo que está haciendo es coger, desmenuzando la reforma y estudiándola poquito a poco. Y yo, pues, sinceramente, aunque estoy leyendo con detenimiento la reforma, yo necesito un periodo de estudio en profundidad y porque, bueno, no es una reforma total del 2012, pero en materia de contratación y sobre todo el tema de la flexibilidad interna, hay mucho llamamiento al reglamento, ¿no? Entonces hay que esperar, todavía es pronto, porque bueno, el desarrollo reglamentario tiene que venir y hay que convalidar este decreto y sobre todo el diálogo social tiene que seguir funcionando. Pero bueno, que el periodo transitorio que marca cualquier otra norma. Então, no que esse decreto regula, terá um período de transição, é isso que você disse, mas no que ele regula, ele derroga a reforma de 2012. Isso.
Yo más que derogar, no quiero decir derogar reformas, la reforma laboral de 2012. Entonces me pueden acusar de conservadora o de poco, o que no me... No, no, simplemente la reforma de 2012 está ahí, es que sigue vigente, sigue Mm, vigente, sigue vigente. Son modificaciones, ¿eh? mm, Que vienen, muchas de ellas, como por ejemplo digamos, la derogación o del contrato de obra y servicio, viene jurisprudencialmente. ujú, Ya, los tribunales, hay una sentencia muy de septiembre del año pasado, me parece que es septiembre, que, bueno, marcó una doctrina, asentó una doctrina clarísima que prácticamente pues ya pues, el contrato de obra y servicio por sí mismo perdía virtualidad. mm, ¿Por qué? Porque el carácter fraudulento. mm, Y también, pues, otras sentencias, otras prácticas que se han llevado a cabo, pues digamos que esto para mí es las modificaciones necesarias y sobre todo una cosa que no he dicho, una cosa que no he dicho y que se me ha olvidado y que es muy importante. mm, España forma parte de la Unión Europea. mm, Entonces, España entra dentro del mecanismo de funcionamiento de la Unión Europea. sí, Y entonces, pues, España tuvo que presentar un plan a las instituciones de la Unión Europea, un plan de recuperación, de transformación y resiliencia que fue aprobada por las instituciones europeas en julio de 2021. Fue mm, aprobado. Entonces, España presenta un plan de recuperación, ¿no? Y mm, dentro de ese plan de recuperación, pues abarca muchísimos temas. Pero dentro de ese plan de recuperación abarca varios componentes. Y mm, había un componente, el componente 23. mm, Y en ese componente se hace referencia a las medidas que se compromete a llevar a cabo España para hacer efectivas 4 de las reformas que se indica en ese componente. ¿Por qué vienen esas reformas? ¿Por qué se realizan esas reformas en España? Pues porque de alguna manera la Unión Europea nos la pide, nos la pide. mm, Hagan ustedes reformas que tienen los contratos, la contratación temporal en España es excesiva, sí, el desempleo es muy elevado, en fin, muchos de los problemas son estructurales, pero mm, las reformas, digamos, vienen marcados dentro del funcionamiento de la Unión Europea para adaptarse al marco que viene señalado en esta institución. Y entonces ese componente 23 de ese plan que así se fue aprobado, pues hacían referencia a la simplificación de contratos. mm, ¿Mm? mm, ¿Por qué? Pues porque la contratación, no voy a hacer más referencia a los contratos, mm, porque mañana el profesor Fita hablará de la contratación temporal, pero los contratos eran muy numerosos y sobre todo había, y ya se simplificaron en su momento, o se simplificaron desde un punto de vista más bien formal que real en anteriores modificaciones y reformas. Pero hay que modificar, hay que simplificar los contratos. Y entonces, digamos, que hay que reforzar la contratación indefinida. Y entonces eso es lo que nos estaba pidiendo Europa, porque en España la contratación temporal es tan elevada, si bien es cierto, el sector productivo es peculiar. Pues bueno, pues eso fue uno de los compromisos. Otro compromiso de reforma fue modernizar la negociación colectiva. Otro, modernizar la contratación y subcontratación de las actividades empresariales. El tema de las contratas y subcontratas y de la regulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa subcontratista, ¿no? Esa mm, posibilidad
que el convenio colectivo de la actividad que desempeñan les sea de aplicación y no el convenio propio de empresa. Y, por supuesto, también otra de las reformas con las que se compromete España en ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues es la de establecer un mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo. Son los expedientes de regulación temporal de empleo, bien por fuerza mayor, bien por causas económicas, tecnológicas, organizativas y productivas, que tanto juego han dado en esta situación de crisis y que pues, permiten mantener el empleo ante esos cambios que pueda haber en las empresas. Y por eso, por ahí es por donde, digamos, esos son los canales que conducen a que se lleve a cabo esta reforma. Pero la reforma del 2012, la normativa, pues lo que no se ha derogado, o sea, digamos, que se ha modificado y se han derogado algunas cositas, pero que la reforma del 2012 tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que hay muchos cambios, van a haber muchos cambios en el mundo del trabajo y tenemos que mirar hacia adelante. Certo. Aqui foram colocadas algumas questões, mas é que, na verdade, eu discordo de algumas posições que foram colocadas aqui, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Mas é o seguinte, a questão do diálogo social, que é uma questão emblemática, ela não passa somente pela questão cultural, né, na minha opinião. É uma questão de reconhecimento dos atores sociais. O professor Amaury, que eu trabalhei muito com ele defendia muito a questão das negociações coletivas, a prioridade e a concertação social e o diálogo social. Essa relação tripartite, né, dos atores sociais que a OIT mantém. Então, assim, assim, esse projeto, a meu ver, inspira muito esse conceito de diálogo social. Quando eu fiz um estudo das relações entre as fontes heterônimas e autônomas, né, no meu mestrado na USP, eu fiz uma pesquisa no Gervich. E o Gervich, ele era até muito drástico, sabe? Ele entendia assim, que o direito social ele está somente nas relações que compõem o direito coletivo, das partes. Ele não traz essa... Ele acha que o Estado não é ele não traz o diálogo social que deveria. Agora, você colocou agora mesmo, e eu queria só compreender, para ver se eu tinha entendido correto, das negociações internas, dos convênios, né? E só para me ver, sabe, qual que era a analogia. Aqui no Brasil nós temos acordo coletivo, que é entre o sindicato dos empregados e a empresa. E nós temos a convenção coletiva, que é entre os dois sindicatos. Qual é a diferença que você colocou entre os convênios e o outro termo que você colocou, para eu entender essa similitude conosco? Você conseguiu me compreender? Bien. Aqui existe acordo coletivo. Acordo coletivo no Brasil de um lado, a empresa setorizada, que eu acho que é aquele que é a negociação setorizada, eu penso, mas eu não sei se eu estou certa. Do lado é a empresa, do outro lado é o sindicato dos empregados. Esse é o nome que nós damos de acordo coletivo. Aqui no Brasil tem convenção coletiva, que é, de um lado, o sindicato dos empregados, do outro, o sindicato das empresas, que sai um contrato coletivo, mas de âmbito entre sindicato e sindicato. Qual é a diferença desse acordo setorizado que você colocou, que o salário não vai poder ser regulado? Eu queria só entender isso.
Você conseguiu entender? No he entendido muy bien la pregunta. Me ha hablado de los acuerdos colectivos en Brasil que son llevados a cabo por los representantes, los sindicatos y la representación de los empresarios. É, ¿No? empresa, é uma Bien. empresa. É uma Es una empresa. Isso, isso. Bueno, pues los acuerdos colectivos de empresas, pues la Isso. pueden llevar. En España hay una representación dual. Hum, Dual. Entonces, esos acuerdos pues lo pueden llevar a cabo los representantes de los trabajadores, de hum, todos, de los representantes de todos hum, los trabajadores, o la representación sindical de aquellos trabajadores afiliados a los trabajadores de ese sindicato. Depende de un acuerdo colectivo de empresa. hum, Entonces, si hacemos una comparación entre, digamos, la representación en Brasil y en España, yo sinceramente no conozco en profundidad la representación o cómo se canalizan los acuerdos en Brasil, hum. pero sí te puedo decir que en España hay un sistema muy peculiar que es la representación dual. Si bien es cierto, en otros ordenamientos también existe. Pero el problema, o digamos, la virtud o lo positivo es que en los países, como pasa en España, donde la afiliación es muy escasa, como la representación, los trabajadores tengan representación en una empresa porque se han convocado elecciones, los sindicatos se presentan a esas elecciones porque son elecciones libres, y entonces los representantes son en teoría, a través del escrutinio salen representantes de organizaciones sindicales. Esos sindicatos o esos representantes solamente son representantes si son representación de la empresa, tienen que representar a todos los trabajadores, porque estamos hablando de unas elecciones a unos órganos unitarios que defienden los intereses de todos los trabajadores. Entonces, los sindicatos se presentan, porque estamos hablando de unas elecciones libres, pero esa representación no es propiamente sindical. El sindicato, al integrarse, al formar parte un órgano que representa a todos los trabajadores con independencia de la afiliación, pues tiene que defender todos los intereses de los trabajadores. Entonces, si esa representación es una representación constituida legalmente, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma estatutaria, ese acuerdo de empresa puede ser un acuerdo colectivo que regule todas las condiciones de trabajo. Entonces, ese acuerdo colectivo es un convenio colectivo estatutario. Entendi. Que se regula un acuerdo puntual en una empresa, pues es un acuerdo de empresa en materia salarial, en materia de jornada, en materia de conciliación. Por ejemplo, los acuerdos sobre teletrabajo que tanto hemos hablado son acuerdos colectivos que se firman en una empresa o en un sector sobre una materia concreta. Y ya si hablamos de otros acuerdos a nivel institucional, no de empresa ni a nivel sectorial, pues ya estamos hablando de acuerdos que se integrarían en esa participación que tienen los sindicatos institucionalmente, y que vuelvo a decir que en los países, como España, que hay una escasísima afiliación, al formar parte de una institución donde se va a llevar a cabo el diálogo o se requiere, digamos, esa participación, pues participan aquellos sindicatos más representativos, pero en general a los trabajadores. Entonces, los acuerdos, pues depende de que cuando hablamos de acuerdos, me parece que, no sé si es lo que me estaba preguntando, no sé si eso es lo que me estaba preguntando, pero eu entendi um pouco mais. Eu tenho que estudar mais como que é o direito coletivo na Espanha para eu poder entender, mas deu para esclarecer bastante coisas. Agora,
quando eu li o objetivo desse decreto-lei, ele colocou muito bem essa questão que você falou a respeito do excesso de contratos a termos, né, de contratos temporários, do tempo dos contratos, contrato com prazo determinado, que é o que o professor falará amanhã, Sí. e ele colocou de um contraponto que até para as empresas não é bom, porque não tem um controle de qualidade, não melhora a produtividade, né? Então, e aí eu fiquei lembrando, porque na Itália também é esse problema. Inclusive, eu estava no curso, só para trazer esse contraponto, reafirmando o que você falou, o professor, eu estava num grupo de estudo e o juiz da Suprema Corte da Itália colocou que a utilização do contrato a prazo na Itália é muito grande e está trazendo uma desqualificação do trabalho e uma insegurança, e também, como fala no decreto-lei, uma dificuldade na qualidade e no desenvolvimento da empresa, que eu acho que um trabalhador que já é contratado com prazo e ele não tem a condição de se manter, ele não se compromete com a empresa, né, da forma que deveria. Eu achei isso tão interessante quando eu li o objetivo do decreto, que isso, para mim, ficou muito marcado. Duas questões ficaram muito marcadas para mim no objetivo, que eu não consegui ler também todo o decreto ainda, essa questão do diálogo social, desse reforço, que é o que você trouxe, e essa questão do excesso de contratos, né, da temporalidade dos contratos, traz problemas tanto para o empregado quanto para a empresa. Esse consenso que a Espanha chegou, eu achei muito, assim, para mim foi algo assim, agora, nesse momento, inovador, porque há esse problema também na Itália. Foi colocado, inclusive vai ser objeto de uma fala no congresso que nós estamos organizando lá no Instituto. Então, assim, eu estou vendo que essa mudança, eu acho que ela vai atingir outros países. O que você acha disso? Você acha que isso que a Itália está, apesar de que na União Europeia disse que a Espanha deu essa questão 23 que você colocou, ela trouxe essa questão do excesso de temporalidade nos contratos, dessa necessidade de fazer uma mudança para fazer um projeto de desenvolvimento. Esse problema também tem, né, em outros países. Você não acha que há esse excesso de utilização de contratos temporais? Há também na Itália. Você não acha? Sí. Bueno, la contratación temporal, lo que ha pasado, pues España siempre, pues con el tema de la contratación temporal, tiene una estructura muy peculiar y también hay que entender esa temporalidad. España es un país de servicios, la industria sobre todo está en el norte y entonces pues en parte pues se justifica esa temporalidad en la estructura, el modelo estructural español. Pero voy a decir una cosa. La reforma de 2012, que ya, bueno, ya precarizó de una forma excesiva esa temporalidad. Porque se crearon submodalidades de empleo, sobre todo si de empleo hasta los 30 años. Hubo un interés. Yo no quiero hablar de los contratos temporales, lo dije anteriormente, porque es una materia que va a tratar el profesor Fita mañana, pero sí quiero decir que la reforma de 2012 le dio mucha importancia a la necesidad, que hubiera más empleo. Y daba igual el empleo. Daba igual si ese empleo era de calidad o no era de calidad. Porque lo importante, como la crisis financiera trajo consigo un desempleo juvenil bastante grande, bastante importante, cuestión que todavía tenemos aquí en España, que el desempleo juvenil ya no hemos colocado a la cabeza en Europa, pues entonces favoreció una serie de contratos
verdaderamente precarios, precarios, precarios y en algunos casos no conforme con la normativa internacional. Mm, Llámase, algunos de ellos con la Carta Social Europea por medio, pues mm, fueron con respecto, por ejemplo, el establecimiento de un periodo de duración excesivo que podía coincidir con la duración del contrato. Y en fin, lo único que quiero decir que en aquella época en que se elaboró esa reforma, lo importante era que hubiera, que la gente tuviera un contrato, que los jóvenes tuvieran un contrato de trabajo, que los desempleados tuvieran un contrato de trabajo y daba igual la calidad mm, del, la calidad, que da igual que fuera precario. Lo mm, digo por algunos de ellos. Y mm, ahora estamos en el año 2021. Estamos en el año 2021 y tenemos, digamos, unos compromisos. La Unión Europea ha asumido unos compromisos. La OIT ha elaborado, tiene digamos, la teoría sobre el trabajo decente, la elaboración del trabajo decente. Están los objetivos de la ONU sobre los objetivos del desarrollo sostenible. mm. Y bueno, aquí el principio actual, ¿el principio cuál es? Que haya calidad en el empleo. Que haya calidad, y para que haya esa calidad tiene que haber una formación. Tiene que haber una formación. ¿Por qué? Pues porque los cambios, vuelvo a repetir, que actualmente ya ha habido una transformación muy importante en la sociedad. Mm, Y yo no sé si verdaderamente somos conscientes de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido. mm, La robotización, la digitalización, la, mm, la tecnología cuántica, que cada vez está recuperando, la inteligencia artificial, los metaversos, todo eso se está introduciendo en el mundo del trabajo. sí. Y lo importante no va a ser trabajar, por supuesto, sí, es importante, sino que tengamos un trabajo de calidad y Mm, que haya una formación permanente. Eso isso. significa que el ser humano se tiene que adaptar, la É. adaptación de la persona a las circunstancias. Y entonces, pues la contratación, sin duda alguna, desde el punto de vista laboral, hay que darle preeminencia e importancia a la contratación indefinida, pero el Mm, que tenga una persona un contrato indefinido no significa que tiene un contrato y una prestación de servicio de por vida. Significa que tiene un condicionante, un instrumento jurídico, ¿eh?, que le da seguridad para permanecer en el mercado de trabajo, y te tienes que estar continuamente adaptando y formando, sim. ¿eh? Y eso es el cambio de actitud y los cambios de la gran transformación. Voy a acabar. Esses Si digamos, pode, sí, não pode no, falar. no, simplemente, si siempre el objeto del contrato ha sido la realización de la prestación de servicio, pues quizá ya no sea la prestación de servicio en sí misma. A lo mejor ahora son los datos, Mm, los datos. Esos datos necesarios para, desde una plataforma económica, las plataformas, los trabajos de los Uber, los Globos, pues lo importante son los datos del trabajador. Entonces, digamos que la contratación indefinida se mm, impone en esta estructura. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que estar continuamente adaptándose. Y entonces las estructuras económicas necesitan ese trabajador que, digamos, el talento, la capacidad de adaptación, la, la,
la formación, la adaptabilidad de esa persona al puesto. Entonces, a las empresas, a las estructuras económicas, les interesa eso, tener una persona que se adapta. Y el instrumento jurídico más idóneo es la contratación indefinida. La temporal es algo que responde a una coyuntura y para eso también tiene respuesta el derecho del trabajo y se plantea en este decreto. No voy a hacer más referencia a esto porque mañana el profesor Não, sim, Fita não. pues hará referencia a Então, ello. a questão que eu coloquei não vai entrar no tema do professor, não. Eu queria agradecer a Alexandra de ter me explicado do que era o convênio coletivo, que é igual eu estava pensando mesmo, que são entre sindicatos, e ela me explicou aqui, deu para eu entender. Eu queria agradecer. Tem mais uma pergunta do seu sobrinho, quando você falou, e ele fez mais uma pergunta em seguida. Aqui, ó, eu vou trazer ela de volta. Vamos ver se você puxa. Ele disse que em 2012 o governo espanhol estipulou uma indenização pela dispensa a uma antiguidade máxima de 2 anos. Você acha, consegue rolar aí, achar a pergunta dele para você ler em espanhol? Sem importância de tema. Trabalhando na empresa. Por isso ele perguntou se mudou isso. É isso que ele está perguntando. ¿Qué está preguntando? ¿Sobre la cuantificación de la indemnización por despido? Sí. Vale. Sí, la reforma de 2012 rebajó la cuantía de la indemnización. La rebajó. Bueno, es normal que la representación de los trabajadores y los trabajadores queramos aumentar esas indemnizaciones. Pero también voy a decir una cosa. Tenemos que pensar no en las indemnizaciones, tenemos que pensar en la realización de la prestación, en la continuidad de la actividad, en la contratación individual. Es decir, tenemos que pensar en que el trabajador es una persona que realiza unos servicios y se está adaptando, tiene una cualificación. Por supuesto, hay trabajos que no son cualificados. Y entonces hay trabajos que requieren una continua adaptación o formación y bueno, pues en periodos que no trabaje, pues lo que tiene que haber es un periodo no de rupturación laboral, sino un periodo de suspensión del trabajo por las condiciones que sea. Ahí me remito a esa flexibilidad interna que incorpora la reforma laboral. Es decir, aquellas organizaciones que por circunstancias necesiten, tengan un exceso de personal, porque las condiciones económicas, organizativas cambian, pues está el instrumento el instrumento del expediente de regulación temporal, de suspensión temporal. Entonces, pensemos en la suspensión temporal, no en la extinción. Pensemos que en el mundo del trabajo, si estamos hablando de un trabajador que se adapta, que se está cualificado y que se está formando, en periodos de no actividad, pues existen prestaciones de desempleo que tienen que combinarse con una formación. Y repito, es que el mundo cambia, las circunstancias cambian. Y el trabajador que no se adapte, hay que darle formación, hay que darle oportunidades, que la persona tenga derecho a elegir. Y para eso está el Estado social.
Y el Estado social tiene mecanismos, o debe de tener mecanismos que dignifique a la persona, ya sea a través de prestaciones por desempleo, ya sea ayudas sociales o ya sea dándole formación, dándole educación o permitiéndole tener una vida digna. Bueno, entonces si es un trabajador no cualificado, pues habrá que cualificarlo. Si es un trabajador que, digamos que las circunstancias lo ha expulsado del mercado de trabajo, habrá que hacer un estudio si se puede reincorporar al mercado de trabajo. Y si no se puede reincorporar al mercado de trabajo, existe lo que se denomina la renta básica universal. Y existe el Estado social de derecho. Existen los gobiernos sociales. Y si no son sociales, y si no son tan democráticos o son más liberales, el propio sistema capitalista los va a llevar a esa renta básica universal. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo que necesita son consumidores. Y a lo mejor sobran trabajadores y faltan consumidores. Pues de alguna forma el sistema capitalista puede generar, aunque parezca un poco paradójico y un poco absurdo, puede generar o favorecer la necesidad de esas rentas básicas universales. ¿Quién defiende la renta básica universal? Son grandes directores y presidentes de grandes industrias que se les ocurre lanzar un cohete para un primer viaje comercial, que tienen muchísimas ideas, que son un cerebro, pero entre sus ideas defiende la renta básica universal. ¿Por qué? Pues por lo que yo estoy diciendo. Hombre, en un proceso de cambio, siempre habrá colectivos que se queden fuera. El Estado social, el Estado tiene que salvaguardar y proteger a esas personas porque son ciudadanos, donde hay que dignificar, digamos, esa condición de ciudadanos del mundo. Exatamente. Nossa, achei que eu fiquei emocionado com o que você falou. Meu coração ficou assim, nossa, como é importante o bem-estar social. Eu compreendo tudo que você fala em espanhol. Eu sei que você não entende tudo que eu falo, mas eu entendo tudo que você fala. Graças. Minha capacidade de compreender espanhol está só ampliando. Nossa, eu fiquei emocionada, porque quando eu li o objetivo desse decreto, eu falei, nossa, que clareza do capital e do trabalho. Igual você falou, é o sistema capitalista mesmo, né, que precisa dar valor para o empregado, porque ele é um consumidor. Isso que você falou foi essencial. Tem mais aqui uma questão aqui do seu sobrinho. Ele tá que tá. Acho que dá para você ler, é mais recente, acho que se dá para você ler. Ele fala que o contrato indefinido não dá acesso a crédito, concordo com ele totalmente. É isso mesmo. O trabalhador que tem contrato temporário não é um consumidor. Ele não tem estabilidade, ele não pode comprar nada, ele não pode fazer hipoteca, ele não pode nada. Realmente, você tem toda a razão. Você conseguiu ver, professora, o que o Jorge falou aqui no final? Que Jorge hablou, eu não só falado, porque eu só falo italiano, eu não consigo falar com você em espanhol. Você conseguiu ler o que o Jorge escreveu? A ver, no porque no lo encuentro. A ver, ¿quién escribe? ¿Quién es? Jorge de Luis. Ese es mi sobrino. Ele escreveu. A ver qué me pregunta. Mira, vaya hombre, que me pregunta algo de la antigüedad. A ver, felicidades. Espera,
Espera que lo vea, es que no lo veo. A ver qué pregunta. A Roda ver qué pregunta. aí para você ver a pergunta dele. A ver. Vamos a ver. ¿Y qué pasa con la antigüedad? Vamos a ver. ¿Y qué pasa con la antigüedad del empleado? ¿Indemnizaciones por despido o ERTE? ¿Se mantiene la estipulación en el decreto anterior? ¿Qué pasa con la antigüedad del empleado e indemnizaciones por despido o ERTE? Bueno, pues la verdad que no lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa con la antigüedad del empleado e indemnización por despido? Hombre, la indemnización por despido está hablando, pues, la antigüedad. Ah, bueno, la antigüedad de los contratos temporales se reconoce. Por ejemplo, mira, hay una reforma, hay un punto muy importante que es la reforma puesta por el contrato fijo discontinuo, que es un contrato fijo, fijo, ¿eh? Pero la actividad se realiza continuamente. Entonces, en esta reforma se establece que aunque el contrato no se realiza continuamente, en el supuesto de que se extinga el contrato, se cuenta toda la antigüedad, como si lo hubiese realizado en un periodo continuo. ¿Eh? Entonces, no sé si va por ahí la pregunta, y eso es una gran, Não, mas digamos que você eso es una gran reforma que se establece en el contrato fijo discontinuo, que es un contrato fijo, pero no se realiza continuamente en el tiempo. En el supuesto que se extinga, el cómputo es por año realizado. Se computa la antigüedad en su totalidad y no en función de las actividades discontinuas que se han realizado. ¿Mm? eu queria só fazer uma menção de um monte de pessoas que entraram aqui, que eu estava te ouvindo e não quis te interromper. O Célio, a Tereza, o Fernando, o professor Otávio, que vem mais? A Luciana Cardoso do Instituto, tanta gente que estava aqui, entrou e saiu, a Eliane, o Basílio, a Alexandra, a Carolina. Professora, mas tanta gente que entrou aqui no tempo que nós estamos falando, você não acredita o tanto que está assim. E assim, os professores todos, professores da USP aqui assistindo, professores da PUC, pessoal do Instituto, do nosso núcleo de pesquisa. Nossa, eu estou muito lisonjeada com a presença de vocês aqui. E eu gostaria que vocês seguissem a professora lá no Instagram, né? Professora, qual que é o seu... vou só colocar o nome dela, que vocês acham o Instagram dela, né? Que aí já, o nome dela já está lá no meu post, a professora Esperança Macarena. Vocês colocando, vocês conseguem localizar. E eu gostaria também que vocês seguissem o professor Fernando. Ver se eu acho aqui o Lauro colocou aqui o Instagram do professor Fernando, que acho que é @FIFA. Peraí, deixa eu ver se é isso. Deixa eu achar aqui, professora, que eu quero que sigam. Deixa eu achar aqui. O Lauro escreveu aqui. Peraí, um pouquinho, professora. Só para a gente continuar e depois a gente fechando, que eu não quero te esgotar, né? Já tem 1 hora que nós estamos aqui, aí se você quiser acrescentar mais uma... ó, aqui, gente, siga o professor Fernando, @fita F65, porque amanhã a live é com ele. E siga a professora Esperança, porque ela também está sempre com a gente. E eu quero que todos vocês, a gente vai tudo seguindo, eu vou pedindo tudo para seguir. Eu gostaria de, assim, o que ficou para mim de tudo que você falou e de tudo que até agora eu li, é que essa reforma é uma reforma mesmo. E ela não é uma questão simples.
eu não consegui me debruçar em tudo, mesmo porque eu não conheço bem a estrutura espanhola. Para poder eu entender melhor, eu preciso conhecer melhor a estrutura espanhola, que é o que eu farei logo, logo. Que eu tenho de fazer uma imersão na legislação espanhola. Aqui, ó. O Lauro já colocou isso. Muito obrigada, Lauro. Você Un colocou minuto. os dois aqui, ó. Já tá os dois. Ô, Tereza, beijo. Tereza, você é uma querida minha, você sabe, né? Patricia, Patricia, Ah, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta o puedo hacer pregunta a todos los que estáis ahí? ¿Puedo hacer una pregunta? pode fazer. El contenido de esta reforma, la reforma laboral, es un contenido que hay que estudiar con detenimiento. Pero las estructuras, a todos los laboralistas, digamos, el contenido a todos nos interesa. Flexibilidad interna, el tema de los expedientes de regulación de empleo, la contratación temporal, la negociación colectiva, la ultraactividad. Entonces yo tengo una pregunta. Mm, ¿Es posible, sí, porque yo sé que en Brasil tenéis la reforma laboral del año 2017, ¿eh? También una reforma, digamos, impuesta, ¿no? Sin diálogo social. Sim. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Es trasladable estas reformas o estos instrumentos, el diálogo social, es trasladable en Brasil? ¿Es posible una modificación laboral en Brasil? ¿Es posible? ¿Tienen los representantes de los trabajadores, tienen los sindicatos, digamos, esa posición para poder dialogar? ¿Están dispuestos los empleadores a dialogar? Porque la crisis económica que hay es bastante importante. El foro de Davos, el foro ya nos dice que el mundo, hay una crisis económica muy importante. No se sabe bien qué va a pasar con el tema de los suministros, cómo esta nueva cepa va a afectar a China. China nos suministra a todo el mundo. Entonces, digamos que hará falta un diálogo social, ¿no? Falta. Antes de responder a sua pergunta, eu também queria agradecer a presença do Gabriel, que ele sempre está nas minhas lives, sempre participando. Muito obrigada, Gabriel. Você também é muito querido. Lauro, mandei beijo para você também, né? O Lauro disse que nós não mandamos beijo para ele, professora. Olha, gente, quem quiser responder também aqui, eu falo para a professora. Agora eu vou te dar a minha resposta, na minha posição. Para mim, o diálogo social está muito distante no Brasil, nos últimos anos. Houve momentos de diálogo social, houve momentos de efervescência de negociações, mas tem uma questão que a Tereza colocou aqui, que eu concordo com ela. Outras coisas que ela colocou, eu não concordo, não, mas isso eu concordo. Que nosso problema de negociação, de sindicato, não é só na questão do capital e trabalho. Há uma questão da sociedade, é uma questão antropológica até. O brasileiro, ele não tem essa gosto pelo coletivo, ele é muito individualista. Então, as relações sindicais no Brasil sempre foram muito difíceis. Você compreendeu o que eu falei? Então, há um distanciamento e hoje os atores sociais estão muito distantes. Há alguns problemas também que são responsabilidade do sindicato, porque o sindicalismo no Brasil, muitos sindicatos lutam pelos direitos brasileiros, dos trabalhadores, têm representatividade, mas muitos não têm, querem ficar no poder do sindicato e não constroem nada para a classe. Então, nós temos muitos problemas, muitos problemas. Precisamos realmente reacender. Por isso que eu estou gostando de trazer essa live, essa discussão, e eu tenho tentado trazer muito, como diz o Lauro, nós temos que enfrentar a questão de direito coletivo.
E nós não temos esse enfrentamento de forma muito profunda. Precisamos, professora, precisamos. Nós estamos distantes de um diálogo social verdadeiro. Essa é a minha opinião. Muy bien, muy bien. Eu Es, sou es apaixonada un, pelo direito coletivo. A minha formação é pelo direito coletivo. Eu advoguei para sindicatos. Eu trabalhei com o professor Amaury Mascaro, que a prioridade dele era coletivo. Ele era um dos que mais escrevia sobre direito coletivo. Então, eu sofro com isso. Eu sofro. É isso. Essa é a realidade. muy bien, muy bien. Vou ver se alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Oi, Camila. Chegou meu primo Robson, lindíssimo, querido. Ah, professor. Ah, gente, ó, o Lauro está colocando o Instagram do professor Otávio Pinto, que é para seguir também, da Tereza. Muito bem, Lauro, adoro você, Lauro, você sempre me ajuda. Olha, o que o colega colocou? A reforma trabalhista gerou 15 milhões de desemprego. Célio, Lauro, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. O Vidigal está aqui também, obrigada. Ah, Célio, o Lauro não é uma graça? Deixa eu ver quem mais aqui. Ó, o professor, o presidente do TRT de São Paulo está aqui conosco, professora. O doutor Luiz Antônio Moreira. Muito obrigada, doutor Vidigal. Bueno, todo eso que están ahí, ¿qué opinan? Dale, dale, É, a ver, que hable alguno, a ver qué dice, qué piensa. ela quer a posição de vocês aqui, ó. A pergunta que ela colocou, ela quer que vocês escrevam aqui. Vamos ver se escreveram. Tô puxando. Exato, professora Patrícia e doutora Esperança. Deixa eu ver se alguém escreveu. Ela colocou um questionamento, ela quer a opinião de vocês. Vamos ver se alguém escreveu. Muito bom. Ô, Célio, mostra sua opinião, professora. Ninguém pôs a posição aqui, professora. Ah, aqui, ó. Se abro, vamos mais das horas. Mas o que é que ela falou? O que a Tereza escreveu aqui? Sim, hablo, io, vamos mais. Não tem importância, pode falar, escreve aí. Você quer entrar, Tereza? Entra, que entren, que entren, que entren. Você quer entrar aqui? Esto es una live, déjale que entren. Ó, o André Luiz falou, o cenário brasileiro é complexo. E alguns protagonistas da questão trabalhista parecem depender do processo eleitoral, é verdade. E eu creio que não é, o nosso problema está mais além da reforma laboral. Não, ela disse que não vai entrar, não. Ah, olha, o Célio aqui, professora, o Célio, que é um grande colega, escreve muito, e eu adoro vê-lo falar, viu, Célio? O Célio disse que concorda que nós necessitamos de uma concertação social. Ele escreveu aqui. Isso mesmo. Você já tinha falado lá atrás, né, Célio? Desculpa que eu esqueci. Deixa eu ver. Não, nós temos tempo. E Macarena. Ó. Lo deixate demasiado esgorroso para quem não gosta de hablar. O que ele falou? Eu não entendi. Quando escreve, eu só entendo o espanhol quando fala. Quando escreve, eu não consigo muito. Ô, Tereza, traduz aí o que o seu marido falou. Assim, outro dia, temos um problema de estruturas importantes, é verdade, você tem razão. Ó, colocar aqui que nós não temos mesmo diálogo social, concordaram comigo, que nós precisamos olhar mais para o direito coletivo. A Tereza colocou uma coisa que eu falei, que eu concordo com ela, que nós temos questões estruturais muito maior. Eu, assim, de ausência mesmo do direito coletivo mesmo, de observar e dessa individualismo. Querida, alegria de estar aqui, parabéns pelo ótimo. Obrigada, Célio. Ó, é isso, professora. No final, alguns deram opinião. Em resumo, isso. Não temos mesmo diálogo social. Nós temos problemas sistêmicos na negociação coletiva. E, Tereza, vamos marcar um outro, né? Que a Tereza faz junto, um com 4 aqui, uma live com 4, aí vai dar muita polêmica. Chame a professora Tereza no final. Ô, Tereza, você quer entrar agora no finalzinho? Já estamos no finalzinho. Deixa eu ver o que ela escreveu. Temos problemas de estrutura, você assinou, deixa eu ver, tem mais. Vê se tem mais alguém que falou. A Tereza hoje não quer entrar, não, professora.
Bom, então estamos no finalzinho. A sua inquietação e seu ponto de vista foi colocado e muitos concordaram com você. Então, nós temos que nos inspirar nessa reforma, né? Na verdade, a conclusão que eu chego. Né? Porque essa reforma traz o diálogo social. Sim, ela é estrela mesmo, mas era que ela queria que você escrevesse alguma coisa, porque ela gosta da polêmica, né, professora? Sim. Ô, professora, agora nós estamos chegando no finalzinho. Eu queria... Aqui, ó, a Luciana trouxe. O problema é que não se resolve questão sindical fazendo reforma sobre reforma, concordo. Professora, sempre ótimo. Marcamos outro dia. Bom, o direito coletivo... eu não partilho muito da sua posição, viu, Luciene? A questão não é reforma sobre reforma, mas é que a última reforma foi sem diálogo. Então, eu não acho que tem que fazer uma reforma sobre reforma, mas que precisamos de uma reforma com diálogo social, como está acontecendo na Espanha. Essa é a minha posição, né? Eu penso que, realmente, uma reforma sobre a reforma, não. Nós temos que fazer uma reforma, uma discussão, porque realmente tem muitas questões precárias que nós temos que rever. Isso é a minha posição. Mas, se tiver que rever a reforma, passa por aí também, como está acontecendo na Espanha. A Espanha não está fazendo uma legislação para revogar a outra, ela está fazendo uma mudança, como diz o Duarte, aquele colega nosso português, que ele falou lá no grupo. É além disso, não é uma revogação, é além disso. Só de ter o diálogo social, para mim, já muda o ar. Esse é meu pensamento. Um beijo em todos. Muito obrigado pela presença. Amanhã eu quero que todos vocês estejam aqui com o professor Fernando também. E professor, eu quero que você despeça e diga o que você quiser concluir. Diga o que você quiser. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Y bueno, como tengo el móvil, he estado aquí jugando un poquito con el dedo y he visto que hay muchísima gente que conozco y aprecio muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a escucharnos y agradeceros pues todas vuestras muestras de cariño y sobre todo de atención. Brasil es un país excelente. Para mí Brasil me siento como si estuviera en mi casa. No hablo el idioma, pero cuidadito, que dentro de 10 años, en los supermercados compraremos una diadema que nos pondremos aquí y conectaremos el cerebro con internet. Y entonces podremos hablar idiomas, igual que nosotros hacemos con el teléfono, que tenemos un traductor automático y te traduce a través del cerebro, se podrá hacer. Eso se denomina ser híbrido, lo he leído hace poco. Son unos investigadores que están tratando este tema, se han reunido con la Casa Blanca porque plantea problemas inmensos, porque van a poder intervenir en nuestro cerebro y se van a enterar de nuestros pensamientos. Yo me quedo con lo positivo, que los idiomas no me van bien, pero me pondré aquí una diadema y me enteraré perfectamente de todo lo que me dicen. Yo también quiero decir una cosa y quiero pedir disculpas porque no he hecho referencia al contenido concreto exhaustivo de una reforma que tiene muchísimas páginas. Eso es imposible. Yo he querido dar un mensaje desde un punto de vista, porque creo que tengo un componente ideológico, no político, sino ideológico, y es la importancia del derecho del trabajo y la importancia del momento actual, que tenemos unos instrumentos, el derecho del trabajo, un derecho vivo, que tiene unos instrumentos que son pacificadores y que nos permiten vivir y buscar el equilibrio entre posiciones contrapuestas. Porque la sociedad tiene que buscar, tiene que encontrar ese contrato social del que se habla ya en las instituciones internacionales, OIT y demás. Todo en base a
una finalidad. El trabajo decente, cada vez hay más desigualdades y tenemos que acabar con las desigualdades. Y se acaba con la formación, con la educación y abriendo la posibilidad de que podamos elegir, de que tengamos oportunidades, de que podamos elegir. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todos y creo que la reforma española es esperanzadora en cuanto al contrato fijo discontinuo. Hay puntos importantes. Probablemente van a ser necesarias más reformas porque el mundo del trabajo cambia y eso es lo importante. Yo he querido aquí transmitir que lo importante son las instituciones clásicas de trabajo, el diálogo social, la concertación social, la negociación colectiva, la justicia social y un Estado social de derecho. Y bueno, eso es la ideología y eso es lo que tenemos que pensar de una forma pacifista e já está. Muchas gracias. Muito obrigada. Eu quero dizer que realmente não dá para falar numa mudança estrutural no Brasil sem liberdade sindical. Como a Espanha, ela ratificou a Convenção 87. Eu também perfilo o seu pensamento, Tereza. Eu vou ler aqui uma coisa que a Luciana escreveu, que é o que eu acredito. E ela falou exatamente, eu vou deter o que você escreveu, viu, Luciane? A cultura do diálogo é uma cultura de paz. E isso envolve uma mudança estrutural no modo de pensar as relações de trabalho. É exatamente isso que eu acho. É a cultura do diálogo, é a cultura do fortalecimento dos atores sociais. Precisamos olhar de uma forma melhor os atores sociais. Nós temos que sair dessa estrutura que nós temos de falar só mal do sindicato, só ver os defeitos do sindicato, das relações sindicais, e olhar de uma outra forma. E realmente escrever, discutir o direito coletivo para realmente fortalecer esses atores sociais para ter essas transformações. Eu acredito muito no direito coletivo. Eu só acredito numa visão coletiva, em tudo, na vida, no trabalho e nas relações de direito do trabalho. Porque enquanto você é um ser que só pensa no individual, eu não acredito nisso. Eu só acredito numa visão que, primeiro, a relação tem que ser solidária e pensar no ser coletivo. Depois você pensa nos seus interesses individuais. Esse é meu pensamento. Gente, e com esse pensamento e com essa frase, eu quero... Muito obrigada. Você é sempre muito generosa comigo e muito generosa com nós brasileiros. Você traz tudo de coração. Muito obrigada. Você sabe que você já faz parte da nossa casa, né? Você é convidada cativa lá do núcleo de pesquisa. E a gente, agora já estou aqui... Tereza, nós temos que colocar agora ela no instituto lá de italiano. Muito obrigada e um grande beijo em você e em vocês todos que estiveram aqui conosco. Tchau, querida. Tchau, tchau. Os espero em Sevilla. Sim, sim, sim. Dá um ano eu estarei aí. Ficarei 3 Venga. em Valência. Tchau, tchau. Tá, beijos. Muito obrigada.